Bueno, hablamos de economía ahora. Le damos la bienvenida a Alejandra Pico, economista integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, porque tras el último dato del PIB, del Producto Interno Bruto, divulgado por el Banco Central, el Instituto Cuesta Duarte dio su valoración sobre la evolución de la economía, que el crecimiento no está atado a la evolución salarial. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, ¿qué valoración? Se habla que la economía está casi 4% por encima de lo que era la situación prepandemia. Eso tiene otro correlato, que es qué pasa con los salarios. Sí, bueno, nosotros hacemos un seguimiento de las principales variables económicas, entre ellas el Producto Bruto Interno, que además siempre sale con el dato oficial del Banco Central con un poquito de rezago. Ahora estamos hablando de la evolución de la actividad económica. El PIB es un poco lo que marca la marcha de la economía del segundo trimestre del año, y lo que nosotros vemos es que la economía se logró recuperar en materia de actividad económica, de Producto Bruto Interno, respecto a lo que había sucedido durante 2020. Ya en el primer trimestre de 2021 el nivel de Producto Bruto Interno fue mayor al nivel prepandemia, pero lo que vemos es un desbalance importante entre los sectores de actividad y los componentes del Producto Bruto Interno, lo que es las exportaciones, el consumo interno, la inversión, y también una desigualdad importante en la distribución de los frutos de ese Producto Bruto Interno, porque cuando hablamos de Producto Bruto Interno estamos hablando también del total de los ingresos generados en el país. Y bueno, y lo que vemos es esa desigualdad tanto en los componentes que están arrastrando al crecimiento del Producto Bruto Interno como en su distribución. Bueno, allí el ministro de Trabajo ha hecho hincapié, también otros representantes del gobierno, en torno a quienes han sufrido esa pérdida salarial, que es un porcentaje reducido, por lo menos así se señala. Más de la mitad de la población ha ido acompasado prácticamente y no ha tenido mayores consecuencias por estas pérdidas salariales. ¿Ustedes lo comparten, esas cifras que se brindan por parte del Ministerio de Trabajo? Y te hago otra consulta, Alejandra, aprovechando este contexto, ¿no? Ellos hacen mucho hincapié en la recuperación de lo que tiene que ver con el mundo laboral, ¿no? Con el trabajo que se ha recuperado. ¿Se comparte esa visión? Sí, en relación a lo primero, eso que tú mencionabas y que también se ha mencionado desde el Ministerio de Trabajo no es lo que indican los datos oficiales en relación a la evolución del salario, ¿sí? Para medir la evolución del salario uno tiene distintas maneras. Cada uno puede hasta medir la evolución de su propio salario y compararla con la de la inflación, que es lo que me da una medida del poder de compra del salario. El Instituto Nacional de Estadística, que es el que releva todos los principales datos que tienen que ver con el mercado de trabajo, tanto en lo que hace empleo, desempleo y también a los ingresos laborales, tiene un indicador que es el índice medio de salarios. Y lo que marca es la evolución promedio del salario. Obviamente es un promedio, hay algunos sectores que están por encima, otros que están por debajo, pero es un buen indicador, el mejor que tenemos, de lo que va pasando con la trayectoria del salario. Ese indicador lo que muestra es que hoy por hoy el salario, en cuanto a poder de compra, a poder adquisitivo, en promedio todavía está por debajo de los niveles que tenía prepandemia. Eso significa que seguramente sí hay algunos sectores que no perdieron, incluso algunos que se encuentran por encima, pero una cantidad importante que está por debajo, que hace que en el promedio ese índice medio de salarios, que abarca públicos y también privados, cuando lo abrimos vemos que la caída en el sector privado ha sido más grande que entre los trabajadores públicos, o que se encuentran más por debajo, digamos, del nivel de 2019, lo que marca es que todavía no se llegó a los niveles de 2019. Incluso cuando nosotros vamos a otro indicador y tratamos de ver lo que ha sucedido en el marco de la negociación colectiva, bueno, lo que vemos es que hubo para muchos trabajadores un año de caída de salario real de 4,2%, eso fue mitad de 2020, mitad de 2021, y luego se planteó un cronograma de recuperación de ese 4,2%, que en una primera instancia, para los primeros 2 años, a partir de mediados de 2021, implicaba recuperar solamente un 1,6% de ese 4,2%, menos de la mitad. Es cierto que algunos grupos de negociación lograron que se incorporara una recuperación un poco mayor, pero son contados los casos que incorporaron en estos primeros 2 años la recuperación total, ¿sí? Depende cómo se mida, pero cuando uno va a la negociación colectiva lo que ve es que la mayor parte de los grupos todavía tienen de esa caída
una recuperación pendiente que va a arrancar a mediados del año que viene. ¿No se comparten entonces esas cifras de 5 de cada 10 del sector privado han tenido recuperación o no han tenido pérdida salarial? Bueno, en realidad nosotros no vimos ese informe, así que no lo podría comentar. Lo que puedo decir es lo que marcan los datos oficiales del INE en cuanto al indicador medio del salario. Ahí está la globalidad, que además cabe destacar que abarca nada más que a los trabajadores formales, ¿sí? Porque la consulta se hace a las empresas, aunque seguramente quizás los niveles no son los mismos, pero la trayectoria del salario es similar entre los formales, los informales, y bueno, y tampoco es lo que marca cuando nosotros miramos ni siquiera los planteos que ha hecho el gobierno para la negociación colectiva, ¿sí? También tenemos un conjunto de trabajadores que tuvieron esos que se consideró de los sectores más afectados por la pandemia, que están todavía más de un 10% por debajo del nivel de salario que tenían y que se propone que lo vayan a recuperar recién en 4 años a partir de mediados de este año. Así que creo que en su mayoría los trabajadores están por debajo de los niveles de salarios que tenían en 2019 y eso también se refleja, otro indicador que nos muestra eso, es el ingreso de los hogares, ¿sí? En el ingreso de los hogares, los ingresos por el trabajo son un componente muy grande, tanto los salarios como el empleo, y lo que vemos es que el ingreso de los hogares todavía está por debajo de los niveles prepandemia, en buena medida porque la recuperación que tuvo el empleo, que fue importante, no logró contrarrestar esa caída del salario real. Alejandra, el discurso también es, bueno, dejen recuperar un poco y después organizamos el tema salarial, ¿no? O sea, fue primero que sobrevivan las empresas, después mantener la masa salarial o recuperar niveles de empleo, es decir, que más uruguayos tengan trabajo, y después conversamos el tema, ¿no? de cómo crece esa fue un poco la lógica, ¿no? De cómo crece el salario. Si bien se ve a nivel global y además que son promedios, un crecimiento de la economía, quiere decir que esas empresas ya están saneadas, porque si uno mira después cada una, algunas tuvieron que hacer esfuerzos muy grandes para sobrevivir en la pandemia y recién ahora quizá están tapando ese agujero, lo que impide, digamos, ponerse al día o acompañar los salarios como ese número global que dice de crecimiento de la economía, ¿no? Sí, creo que nosotros cuando hablamos de esa gran desigualdad o heterogeneidad que se ha dado en el crecimiento de la economía, también hacemos referencia a los sectores de actividad y en particular a la interna de los sectores de actividad, ¿sí? La industria, por ejemplo, ha tenido un crecimiento bastante rápido, bastante importante en esta pospandemia. Sin embargo, cuando miramos a la interna de la industria, tenés la industria frigorífica, la industria cárnica, exportadora, que le ha ido muy bien, y otras que no les ha ido tan bien. Y lo mismo pasa en el caso del comercio, el comercio importador o el comercio minorista de la alimentación, e incluso a nivel de empresas. Es cierto que con la pandemia muchas empresas, en particular las de menor tamaño, no lograron sobrevivir a la pandemia, cerraron, se perdieron muchos puestos de trabajo, pero creo que un poco lo que nosotros queremos señalar es que esa idea, esa teoría de que bueno, hay que esperar a que la torta crezca, que la hemos escuchado bastantes veces, para que luego derrame. Lo que pasa es que en este proceso en que se están generando mayores ingresos, no son los trabajadores, que son la mayor parte de los ocupados, los que se lo están apropiando. Y cuando se habla de recuperación, este pedazo de la torta que se está perdiendo, que se está transfiriendo a otros sectores, claramente, por ejemplo, a la industria exportadora, que le ha ido muy bien, y sin embargo los salarios en el sector también cayeron, esa transferencia que se da no se recupera, porque lo que se está planteando es justamente que al final del periodo volvamos al mismo nivel que teníamos al principio, pero todos esos meses que percibimos menos no se recupera. Y creo que un poco el planteo es que nosotros tenemos un sistema de negociación colectiva muy amplio, que abarca a la mayoría, a la totalidad de los trabajadores del sector privado, del sector público, a todos los sectores de actividad, y creo que es en ese marco que se podría, ¿verdad?, una discusión un poquito más fina, ¿sí?, más con bisturí, de qué es lo que tenía que pasar con el salario real, porque ahí tiene una incidencia bien importante el gobierno y la política salarial. Y entonces creo que en aquellos sectores que crecieron mucho durante la pandemia, no era justo, ¿sí?, que los trabajadores, que muchas veces no se sintió en niveles de actividad, no disminuyeron los niveles de actividad, no paralizó la actividad durante la pandemia, tuvieran que sufrir una caída de salario y todavía no haberla recuperado, ¿sí? Alejandra, para hacer una lectura más global, ¿no?, y responderle lo que se pregunta cada uno en su casa, que es la recuperación, ¿cuándo voy a poder ganar lo mismo para poder comprar lo mismo que tal vez antes de la pandemia, ¿no? Ese creo que sería el planteo de todos.
aumento del PBI de 7,7%. Hay un crecimiento a nivel laboral, se podría decir también, más allá de algunos vaivenes de seguros. Se recupera la economía, negociaciones en consejos de salario. ¿Cuándo el trabajador empieza a recuperar todo eso que perdió? Como decíamos, en algunos sectores muy poquitos ya volvieron a los niveles salariales anteriores, en otros, en la gran mayoría. El compromiso es que eso se dé a mediados de 2025, sería más o menos un poco lo lógico, según el cronograma de la negociación colectiva. A mediados del año que viene termina una ronda importante que va a durar seguramente otros 2 años, por eso decía a mediados de 2025. Es como un trayecto muy largo para tener niveles de ingreso todavía por debajo de los niveles prepandemia, y eso se siente también en los indicadores porque ahí depende sociales. del sector. Yo capaz que este año te devuelvo un 2%, el que viene te doy otro poquito y así. Claro, ahí está. Depende por ejemplo, de la rama. Depende. En su gran mayoría se separó a los sectores más afectados, que esos, ahí está, como que se planteó un cronograma de devolver en el entorno de 2% en los próximos 4 años a partir de este año recién, y ahí llegarían aproximadamente a recuperar un poco menos, de hecho, ese más de 10% que cayeron. En el resto de los sectores, la gran mayoría, ese te devuelve un poquito, se planteó hasta mediados, bueno, ahora estaríamos a medio camino, a mediados de 2023, pero todavía resta una parte por recuperar, así que pensamos que recién al final del periodo. ¿La inflación? Y bueno, la inflación creo que ha complicado esa ecuación de recuperación, porque la recuperación, para dar esa recuperación, normalmente lo que se hace es en los ajustes salariales, además de la inflación, incorporar esos 2, 3 puntitos por lo que se perdió. Como las estimaciones de inflación han estado muy por debajo de la inflación efectiva, bueno, no solo no se pudo... pasó los indicadores de inflación, sino también los de recuperación, y bueno, y todavía no ha comenzado el proceso de recuperación. Nosotros para este año esperamos que la inflación vuelva a estar un poquito por encima del 9% al cierre de este año, y que recién más adelante volvería a bajar. Es cierto que estamos con un problema de inflación que es bastante importada, que está pasando en todo el mundo, pero creo que el principal problema que nosotros vemos con la inflación es que está muy por encima de los objetivos del propio gobierno, y lo más importante, muy por encima de lo que están creciendo los ingresos de los hogares, ¿sí? Y eso es lo que provoca el deterioro en el poder de compra, y es también lo mismo que retroalimenta que haya algunos sectores más volcados al consumo interno que no les esté yendo bien. ¿Qué planea cuál sería la visión del Instituto Cuesta Duarte de qué medidas se deberían tomar? Por una parte, a ningún gobierno le sirve que la gente pase mal o no llegue a fin de mes, porque obviamente la población no está conforme. Por otra parte, tampoco conviene que el sector empresarial que mueve la economía tampoco, bueno, esté conforme con las medidas, ¿no? ¿Qué estrategia se podría utilizar para revertir esta situación? Yo creo que en el marco de la negociación colectiva se debería habilitar una recuperación mucho más rápida, en particular en aquellos sectores que ya se encuentran muy por encima de los niveles prepandemia, que se han logrado recuperar. Por ejemplo, el sector exportador. Por ejemplo, los sectores vinculados al agro, a la industria exportadora. ¿Se movería la aguja? Digo, por el nivel de empleo que generan esos sectores, y te lo pregunto. Porque el agro sabemos que no genera tanto empleo, ¿no? Sí, son sectores que para el crecimiento que han tenido, cuando uno mira los resultados en materia de empleo, que además no se dan muy específicamente en el sector de actividad o en el agro propiamente. Por ejemplo, nosotros miramos en el segundo trimestre de este año, se un crecimiento impresionante en los volúmenes exportados de soja. Sin embargo, eso en materia de empleo mueve muy poquito la aguja. Sí hay un movimiento ahí en el interior del país a partir de todo lo que está vinculado a la agroexportación, que tiene que ver con logística, almacenamiento, transporte, pero de cualquier manera son sectores que también a nivel de empleo derraman poco. Creo que en los sectores que están por encima, en los niveles de actividad, se debería habilitar una recuperación más rápida, y en aquellos sectores que todavía tienen problemas, que muchas veces son resabios de la pandemia, pero que no se han podido recuperar, como el sector turístico o el comercio de frontera, habría que pensar en políticas
compensatorias para esos sectores y bueno, y no pensar que solamente a raíz de que no incrementen los salarios un poquito esos sectores se van a recuperar. Ya tenemos que cerrar, pero debería reconceptualizarse, por ejemplo, la productividad como una herramienta, por ejemplo, para salir adelante. Yo creo que la productividad debería ser un insumo a tener en cuenta siempre en la negociación colectiva. Creo que hoy, razonablemente, la negociación colectiva y los trabajadores organizados están mucho más volcados a recuperar los niveles salariales que a hacerse con parte de esos incrementos de productividad. Creo que sí, que en general tenemos que tender a un sistema de negociación colectiva más moderno, que incorpore otros indicadores, pero bueno, lo que sucede es que ante caídas tan importantes del salario, todos los esfuerzos se concentran ahí, bueno, y es bastante difícil avanzar en esos otros sentidos. Alejandra, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con Alejandra Pico, economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Ya son las 9 de la mañana, 18 minutos.